Es un gusto para mí darles la bienvenida a alumnas y alumnos de matemáticas de tercero de secundaria. Soy el maestro Julio Carrillo y los acompañaré en este programa. A las y los maestros esperamos que este material sea de apoyo y utilidad para su práctica docente. El material que presentamos a continuación lo diseñamos con nuestro mayor empeño, pensando en el aprendizaje de ustedes, con un profundo respeto y reconocimiento a su labor. Hasta ahora han visto una serie de programas que son un reforzamiento de algunos contenidos que les serán de gran apoyo en este primer trimestre del curso escolar. En el transcurso de esta semana estudiaremos las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas, de la forma más sencilla, la de ax al cuadrado más b es igual a 0. Exploraremos con soluciones personales, veremos las operaciones inversas necesarias, formalizaremos su solución y resolveremos problemas. Empezamos. En esta clase vamos a conocer las ecuaciones de segundo grado, así como los elementos que la componen, y resolveremos problemas con métodos propios. Les daremos todas las herramientas necesarias para que puedan avanzar en este tema. Lo que vamos a necesitar en esta sesión solamente será su cuaderno, un lápiz y una regla. ¿Les gustan los cuentos? Seguramente sí. Bien, primero los invito a ver y escuchar con atención el siguiente cuento. El mundo de las ecuaciones. Érase una vez dos reinos que vivían en el mundo de las ecuaciones, el reino de los números conocidos y el reino de las letras desconocidas. Los dos reinos siempre habían tenido el mismo valor, pero ellos no lo sabían. Solo sabía el mago Merlín y su ayudante el dragón. Desafortunadamente un día, Merlín tuvo que ausentarse para ayudar al rey Arturo en la tierra. Esto generó entre los dos reinos un desacuerdo sobre quién tenía más valor que el otro. El trabajo del dragón era controlar de manera equilibrada las operaciones necesarias para la resolución de múltiples tipos y formas de ecuaciones, así como mantener la sana convivencia entre los habitantes de ambos reinos. Por lo que les propuse como reto resolver la ecuación 2x al cuadrado más 2 es igual a 34. Después de analizar la forma de la ecuación planteada, las alumnas y los alumnos de secundaria de ambos reinos llegaron a la conclusión que el resultado era 4. Si quieres saber cómo lo hicieron, acompáñanos y descubre el valor que hace verdadera a esta ecuación. Recordemos que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más literales llamadas incógnitas, es decir, una cantidad desconocida. Aquí les presentamos algunas situaciones que resolveremos juntos y nos ayudarán a conocer más sobre este tema. Veamos. Situación 1. El profesor Eduardo propuso a sus alumnas y alumnos resolver en equipo la siguiente situación. ¿Qué número al cuadrado sumado con 12 es igual a 37? ¿Cómo resolverían la anterior situación? ¿Utilizando algún procedimiento ya aprendido? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Claro que sí. Seguramente pensaron lo mismo que la alumna del equipo 1, quien propuso que primero hay que plantear la ecuación para resolver el problema. Ella pasó al pizarrón y escribió lo siguiente: x al cuadrado más 12 es igual a 37. Una vez planteada la ecuación, los alumnos de cada equipo comenzaron a analizar cómo resolver la ecuación propuesta. Veamos cómo después de un tiempo, uno de los alumnos integrantes del equipo 5 expuso ante sus compañeros cómo resolvieron la ecuación planteada. Un alumno explicó que en su equipo decidieron utilizar una tabla donde registraron los valores obtenidos después de asignar valores a la literal, que representa la incógnita, para identificar que el valor de x elevado al cuadrado sumado con 12 es igual a 37. Como pueden observar en la tabla, cada valor asignado a la incógnita x es elevado al cuadrado y luego se suma 12. Este procedimiento lo efectuaron hasta encontrar el valor de la incógnita que hace verdadera la igualdad. Los alumnos del maestro Eduardo encontraron que la incógnita es igual con 5. Muy bien, ahora lean y analicen la siguiente situación. Situación 2. Don Antonio tiene un terreno de forma de cuadrado
que utiliza para cultivar frijol. ¿Cómo se puede determinar la medida de los lados del terreno si este tiene un área de 100 metros cuadrados? Veamos el análisis y la resolución de la situación propuesta. En esta situación problema, X representa la medida de cada lado del terreno, con forma cuadrada. El área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado, o bien elevando al cuadrado su valor. Área es igual a lado por lado. Área, como no sabemos el valor, es X por X. Área es igual a 100 metros cuadrados. Lo que estamos haciendo es multiplicar X por X es igual al área total. Es decir, el número elevado al cuadrado va a ser igual a X. Por lo tanto, el resultado de esa X es 10. Como saben, para resolver situaciones como esta, en matemáticas es muy útil modelar o representar de manera gráfica los datos. En este caso, podemos dibujar un cuadrado. Sabemos que la medida de su área es de 100 metros cuadrados, pero desconocemos la medida de cada lado. Entonces, le podemos llamar X porque es un dato que es desconocido. Recordemos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado, aunque también en ocasiones sea base por altura o también largo por ancho. Aquí la reflexión se centra en que tenga en cuenta que el número que multiplicado por sí mismo y cuyo producto es 100 metros cuadrados es 10 metros, el cual corresponde a la medida de cada lado del cuadrado. Veamos a continuación una situación muy sencilla que les invitamos a resolver. Situación 3. ¿Qué número elevado al cuadrado sumado con 12 es igual a 37? Como pueden observar, la situación planteada requiere determinar qué número elevado al cuadrado sumado con 12 es igual a 37. Pensemos cuál es la ecuación que modela esta situación. Muy bien, la ecuación es algo al cuadrado más 12 es igual a 37. Recuerda que cuando ponemos algo al cuadrado significa una incógnita. En este caso utilizamos la letra X. Por lo tanto quedaría X al cuadrado más 12 es igual a 37. Lo que decimos es que utilizamos la forma AX al cuadrado más C es igual a 0. ¿Qué observan de diferente en esta ecuación comparada con la forma AX al cuadrado más C es igual a 0? Efectivamente, la expresión del primer miembro de la ecuación no está igualada con 0. ¿Qué haremos para que sea similar a la forma AX al cuadrado más C es igual a 0? Necesitamos transponer o cambiar el 37 que está en el segundo miembro de la ecuación al primer miembro. Luego, una vez que la ecuación quede expresada similar a la forma AX al cuadrado más C es igual a 0, procedemos a resolverla despejando la incógnita. Recuerda que despejar la incógnita requiere que cambiemos de lugar o de miembro al 25, que está restando al otro miembro. Después hay que pasar el exponente 2 de la X indicando la raíz cuadrada del 25, que está en el segundo miembro. ¿Qué valor obtuvieron? Ahora bien, otra forma es la siguiente. X al cuadrado más 12 es igual a 37. Lo que hacemos es transponer el número 12. Quedaría como X al cuadrado es igual a 37 menos 12. Al realizar la operación, encontramos que X al cuadrado es igual a 25. Para despejar a la X, hacemos la operación contraria, que es una raíz. Por lo tanto, quedaría X es igual a raíz cuadrada de 25. Y obtenemos el valor de X es igual a 5 positivo o 5 negativo. Corresponde a la forma AX al cuadrado es igual a C, en donde al transponer la letra A, que en este caso es el término de segundo grado, nos quedaría como X al cuadrado es igual a C entre A. Al sacar la raíz,
obtenemos efectivamente que el valor es 5. Es tiempo que pongan en práctica lo aprendido. Resuelvan los siguientes ejercicios de ecuaciones de segundo grado, considerando identificar la forma de cada una para determinar el procedimiento de resolución. Los invito a conocer el juego del ajedrez. Esta dinámica se desarrolla sobre un tablero. Se lleva a cabo entre dos personas, donde cada jugador cuenta con 16 piezas que pueden desplazar con ciertas reglas sobre el tablero. El juego se define cuando un jugador consigue que el rey del rival no puede evitar un movimiento de captura. Dicha jugada se conoce como jaque mate. Resuelve el siguiente problema. Se quiere construir un tablero para jugar ajedrez. Si queremos que cada casilla tenga 3 centímetros por lado, ¿de cuánto tendría que ser el tablero? Recuerda que el tablero de ajedrez tiene 8 casillas por lado. Reflexiona sobre cómo podrías resolver este problema. Para comenzar, puedes dibujarlo en tu cuaderno y hacer las anotaciones que necesites. ¿Qué datos debes de conocer? ¿Los tienes? ¿Lograste resolverlo? Consideremos un momento. ¿Qué es lo que significa elevar al cuadrado? Es multiplicar un número por sí mismo. Es decir, si yo tengo un solo elemento, significa multiplicar 1 por 1. Pero si estas unidades son geométricas, se forma un cuadrado. Si se eleva al cuadrado 2, 3, 4, tenemos cuadrados con base y altura 2, 3 y 4. Vamos a resolverlo todos juntos. Sabemos dos cosas: que cada casilla mide 3 centímetros por lado y que el tablero de ajedrez tiene 8 casillas cada lado. Entonces, un lado del tablero mide 24 centímetros. Recuerda que para obtener este valor, solo debiste haber multiplicado los 3 centímetros que mide cada lado de cada casilla por las 8 casillas. Ahora tenemos que determinar cuánto mide el área del tablero. Si ya tenemos un lado y estamos hablando de un cuadrado, recuerda que para obtener el área de ese cuadrado, solo debemos multiplicar lado por lado, es decir, 24 centímetros por 24 centímetros. Y efectivamente, obtenemos que el tablero que necesitamos construir tendría que ser de 576 centímetros cuadrados. Ahora bien, vamos a calcular cuál sería el área de una de las casillas que forma el tablero. Para calcular el área de cada casilla, sabemos que mide 3 centímetros por lado, por lo que su área es de 9 centímetros cuadrados. Algunos de ustedes quizás utilizaron esta estrategia para llegar al resultado. Algunos otros quizás realizaron una estrategia diferente, pero llegaron al mismo resultado. ¿Y tú, cómo lo resolviste? Resolvamos de otra manera este ejercicio. Otra forma que quizás muchos de ustedes utilizaron podría ser la siguiente. Pudiste primero calcular el área de una casilla. Si sabemos que un lado del cuadrado mide 3 centímetros, entonces se obtiene multiplicando 3 centímetros por 3 centímetros y obtenemos que el área mide 9 centímetros cuadrados. Por otra parte, sabemos que cada lado del tablero tiene 8 casillas y como es un cuadrado, en total tendríamos 64 casillas en el tablero. Por lo tanto, si multiplicamos las 64 casillas por el área de cada casilla, que es de 9 centímetros cuadrados, obtenemos que el área del tablero sería 576 centímetros cuadrados. Ahora bien, ¿cómo le harías tú para construir tu propio tablero de ajedrez? ¿De cuánto tendrían que ser las medidas de sus lados si quisieras que el tablero midiera 64 centímetros cuadrados? ¿De cuánto tendrían que ser las medidas de sus lados si quisieras que el tablero midiera 121 centímetros cuadrados? Resolvamos las preguntas anteriores. ¿De cuánto tendrían que ser las medidas de los lados de un tablero de ajedrez si su área es de 64 centímetros cuadrados? Ahora bien, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da como resultado 64 centímetros cuadrados?
Efectivamente, es 8 centímetros. Es decir, si multiplicamos 8 centímetros por 8 centímetros, obtenemos los 64 centímetros cuadrados de tu tablero. ¿De cuánto tendrían que ser las medidas de los lados de un tablero de ajedrez si su área es de 121 centímetros cuadrados? Entonces, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da como resultado 121 centímetros cuadrados? Efectivamente, es 11 centímetros. Es decir, si multiplicamos 11 centímetros por 11 centímetros, obtenemos que tu tablero sería de 121 centímetros cuadrados. Ahora bien, tomando en cuenta todos estos elementos, ¿cómo podrías representar por medio de una ecuación el área de un tablero de ajedrez que tenga 100 centímetros cuadrados? Inténtalo, tienes todos los datos para poder formarla. Representa por medio de una ecuación el área de un tablero del ajedrez que tenga 100 centímetros cuadrados. Si sabemos que el área es de 100 centímetros cuadrados y sus lados no los conocemos, utilizamos una incógnita X. Recuerda que la fórmula para determinar el área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado. Veamos si llegaste al mismo resultado. Como sabemos que estamos trabajando con áreas de cuadrados, utilizamos la fórmula para determinar el área de un cuadrado. Recuerda que es área es igual a lado por lado o área es igual a lado al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación sería 100 es igual a x al cuadrado. ¿Qué números multiplicados por sí mismos me dan 100? Como puedes darte cuenta, tu área es de 100 centímetros cuadrados. Tus lados, como no los conoces, es una multiplicación de dos incógnitas, en este caso, x por x. Y efectivamente, los lados serían de 10 centímetros. Si nosotros tenemos que el área es igual a 100 centímetros, va a quedar la multiplicación de 10 centímetros por 10 centímetros. Hagamos ahora un truco de magia, utilizando las matemáticas. Sigue las indicaciones y realiza las operaciones que se te vayan indicando. Piensa en un número. Enseguida, multiplica el número que pensaste por 4. Réstale el número 3. A tu resultado, multiplícalo por 2. Enseguida, súmale el número 6. Y por último, divídelo por el número que pensaste. ¿Acaso obtuviste 8? Hagámoslo ahora con el número que desees. Piensa en un número, el que tú prefieras. Enseguida, multiplícalo por 4. Réstale el número 3. A tu resultado, multiplícalo por 2. Súmale el número 6. Y por último, divídelo entre el número que tú pensaste. Volviste a obtener 8, ¿verdad? ¿Magia? Claro. Recuerda que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más literales llamadas incógnitas, es decir, una cantidad desconocida que se puede calcular. Seguramente muchos de ustedes recurrieron a la habilidad de cálculo mental para identificar qué número multiplicado por sí mismo da como resultado 100 en la situación problema propuesta. Es importante que tomen en cuenta que resolver una ecuación de segundo grado implica calcular qué valores tiene la incógnita y que estos hagan verdadera la igualdad. Les recomendamos que busquen en su libro de texto problemas y ejercicios similares a los estudiados hoy y los resuelvan. Recuerden que compartir es la mejor forma de reforzar lo que hemos visto en este programa. Podrían hacerlo con alguien de su familia. Seguramente les ayudará mucho para recordarlo. Y al regresar a sus escuelas, tendrán mucho más claro estos conceptos. ¡Excelente!
Llegamos al final de esta clase. Les recomiendo que sigan repasando lo que hemos estudiado. Nos vemos pronto en otro programa para avanzar más en el universo de las matemáticas. Hasta la próxima.